Hola, yo soy Janet Arjona, soy del grupo 106 y esta es mi bitácora del día 1. Bueno, lo primero que hicimos en este día fue la profesora nos dio la introducción al curso y nos preguntamos cuáles eran nuestras expectativas sobre qué pensábamos que iba a tratar la materia, y creo que ninguno de nosotros tenía 100% claro de qué era, pues el nombre era algo ambiguo. Pero tras hacer la encuesta y escribir más o menos cuáles eran nuestras expectativas, por fin se nos comentó que era pues básicamente como nosotros en la sociedad y cómo funcionamos como sociedad. Y pues en este curso vamos a aprender cosas muy interesantes como pues la deconstrucción de ideales o normas que la sociedad ha impuesto sobre nosotros. Por ejemplo, ahí vimos sobre los derechos humanos, y pues el chiste es incluir a todas las personas y practicar la empatía. Bueno, creo que eso fue una breve introducción a lo que va a ser este curso, y pues estoy muy emocionada al respecto. La siguiente actividad que hicimos fue Yo soy la diversidad, que fue un collage que, aunque no lo presenté, creo que nos ayudó muchísimo, porque ya que en este curso vamos a estar viendo nuestro rol en la sociedad y cómo crecer como un todo, como un conjunto. Pues para llegar a ese punto creo que primero es necesario conocernos a nosotros mismos, todas nuestras facetas, las buenas y las malas. Por eso en el collage pues pusimos, por ejemplo, yo puse de qué hobbies que me gusta hacer, me gusta bailar, me gusta escribir, soy muy creativa, pero también me gusta mucho convivir con otras personas, por eso puse fotos de mis amigas, de mi familia, de mis mascotas, ayudar a los demás. Este, Puse características, o bueno, di implícitas características en fotos mías, como que soy una persona muy alegre, muy optimista, muy empática. Y también se nos comentó que podemos poner miedos, pues eso habla de conocernos en todos los aspectos y no solo los buenos, porque todos tenemos, creo yo que todos tenemos que hacer este trabajo de autoconocimiento a un nivel profundo para poder conectar con otros seres humanos y crecer y trascender como sociedad. Para reconocer también qué está mal en nuestro entorno, qué estamos haciendo mal, nuestras áreas de oportunidad, dónde podríamos mejorar. Entonces sí es necesario que cada quien se conociera, se presentara, y no nada más nombre y apellido y de dónde eres, sino como pues todas tus facetas y lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te da miedo. Creo que fue una actividad bastante útil. La siguiente actividad fue la formación de equipos, y se nos presentó el concepto de lo que es el árbol de problemas, que es nuestra evidencia final, la que vamos a estar trabajando a lo largo de la semana. Yo no conocía este concepto del árbol de los problemas, pero bueno, nos dividieron en equipos y nos tocó un artículo como de un problema en nuestra sociedad a cada equipo. El mío fue el de la mujer oaxaqueña, la saxofonista, que le aventaron ácido en la cara. Y aunque ya había escuchado algo sobre esta noticia cuando ocurrió, pues nunca había leído a profundidad lo que pasó, y creo que pues es una noticia que tiene como muchos lados de verla, porque está mal, pero otros van a tener, o sea, es muy debatible, porque claro que mucha parte de la sociedad de que defiende pues a la mujer, pero otra parte también le va a echar la culpa, pues por estar manteniendo esta relación con su empleador, con su jefe, donde trabajaba en la institución. Y pues, o sea, como una cadena de eventos la llevó a eso, pero pues realmente sus derechos están siendo, bueno, fueron corrompidos. Entonces sí creo que bueno, a mí se me hace una noticia muy interesante para investigar más a fondo y sacar las causas y consecuencias. Y pues también el diagrama del árbol es algo muy útil porque vas desglosando, o sea, te fuerza a encontrar los elementos, o sea, los ejes de ese problema central. Por ejemplo, nosotros descubrimos que un eje podría ser pues la chava como persona, la institución en donde trabajaba, y pues la sociedad, el gobierno, porque al final de cuentas pues fue cómo se fue desarrollando esto, y la atención que le dieron, o la falta de ella,
que pues es un elemento preocupante en la sociedad que le pueda afectar a cualquier otro individuo, sobre todo mujeres. Te muestra también como la discriminación de que pues por el mismo hecho de ser mujer no, o sea, siempre vas a llevar como esta culpa extra, o sea, que la sociedad nos pone. Entonces, esos fueron los ejes que determinamos y pues seguimos viendo las causas y pues los efectos que esto tuvo. Pero es muy interesante como partir el problema y desglosarlo para entender realmente el por qué pasó y pues qué causó o qué podría causar y cómo evitar esto, o sea, teniendo todos estos datos en consideración, pues cómo evitar que ocurra en el futuro. Y bueno, la última actividad que hicimos fue pues de investigación sobre los derechos humanos, de que todos los recursos que se nos proporcionaron, esta fue sincrónica y se me hizo muy interesante al ver el primer video que les preguntaban a las personas en la calle para ellos cuál era la definición de derechos humanos y casi nadie supo contestar o no, o con mucha ambigüedad. Y pues es algo que yo tampoco supe contestar al inicio porque todos sabemos que existen y tenemos una idea de qué son y para qué son, pero pues a la hora de que nos preguntan, pues siento que implican muchísimo más que nada más pues derechos humanos, o sea, hay un porqué y toda una historia al respecto y fue muy interesante ver cómo pues se fue luchando por ellos, cómo se obtenía un progreso y luego llegaba alguien, algún líder queriendo imponer su poder, algún gobernante, un gobierno, un rey, un monarca, muchas personas que trataron de corromperlos, corromper todo avance que se había hecho y luego otra vez volvió a haber otra guerra y siempre había personas que trataban, que luchaban por obtenerlos para todos, porque realmente antes así era, o sea, era, sí existían, pero pues claramente eran para un grupo muy selecto de personas, dependiendo de tu raza, de tu estatus social, de con quién estuvieras, podía que te tocaran o no te tocaran y pues eso estaba muy mal. Y tuvo muchas guerras, muchas muertes, pero finalmente, pues, o sea, técnicamente se ha logrado cuando en 1948 se estableció un acta y finalmente eran como esos derechos humanos universales que les aplicaban a todos. Sin embargo, a pesar de que existe esa acta, pues sigue habiendo, o sea, se menciona porque sí ya existen, sigue habiendo muchas personas que no los tienen, muchas personas que siguen en estado de esclavitud, muchas personas que aún sufren de hambre, de falta de educación, y pues realmente es un problema porque aunque existan, siempre va a haber, o bueno, malamente sigue habiendo personas oprimidas por su gobierno, por su situación social, socioeconómica, y pues está muy mal y a partir de este punto hay que trabajar para demoler esto. Otro recuerdo que se nos dio fue como una acta de derechos humanos que aunque estos son universales y le aplican para todos, es como una adaptación o una extensión de esta para las personas que tienen discapacidad, porque si nos ponemos a pensar si de por sí es difícil aplicarlo a todas las personas sin discapacidad, pues para las de discapacidad es todavía más difícil porque, por ejemplo, menciona muchos derechos que, pues claro, están en el Acta Universal, como el derecho a la educación, a la vivienda, a la familia, al respeto, a la libertad de expresión, pero, por ejemplo, el derecho a la educación, o sea, es todavía más difícil para las personas que tienen alguna discapacidad y en esta acta, adaptación, extensión, se menciona, por ejemplo, que en las escuelas, pues se debe hacer un esfuerzo para ofrecer la educación gratuita, y incluir, por ejemplo, el sistema de braille para las personas que son ciegas y pues necesitan, o sea, evitar que las personas con discapacidad sean excluidas de actividades normales como ir a la escuela, como disfrutar de cosas que cualquier persona hace por el hecho de tener una discapacidad. Entonces habla sobre incluir esta educación especial, escritura alternativa, sistema de braille en espacios públicos, en escuelas, y como reforzar esto de que no porque estas personas tengan una discapacidad deben ser discriminadas o excluidas de ciertas cosas, lugares, o sea que ellas también tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, porque al final de cuentas sí son cualquier otra persona, o sea, todos somos iguales. Y pues también otra cosa que es muy interesante es que
por el mismo hecho de que estas personas tienen una discapacidad, el artículo menciona que tienen derecho a no ser usadas para experimentos o estudios sin su consentimiento, que claro, esto aplica para cualquier persona igualmente, pero por el mismo hecho de que estas personas tienen una discapacidad, pues también son más propensas a, pues no sé, que instituciones o personas, lugares quieran hacer estudios con ellas para pues estudiar su discapacidad o no sé, y pues habla sobre protegerlas y proteger sus derechos el doble de lo que se protegen pues el derecho de una persona sin discapacidad, pues es el doblemente difícil para ella. El recurso que se usó fue el cómic, que se me hizo que estaba muy bien hecho y fue muy interesante de leer porque pues presenta dos casos de dos niños que crecieron en ambientes súper diferentes y aunque los derechos humanos estaban ahí para ambos, o sea, ambos tenían una casa, ambos fueron a la escuela, ambos tuvieron el derecho de conseguir un trabajo, o sea, ahí están los derechos humanos universales, sin embargo, pues resalta como la parte del privilegio, por ejemplo, un niño, pues claro que creció en un ambiente privilegiado donde lo tenía todo, juguetes, libros, su educación privada, y por lo mismo se le exigía más en cierto punto, o sea, cualquier calificación no era suficiente y pues también, por ejemplo, a la hora de conseguir trabajo, claro que tuvo derecho a conseguir trabajo, pero sus papás, por lo mismo de que estaban en una situación privilegiada socioeconómicamente, pues lo ayudaron a conseguir trabajo y todo lo consiguió con méritos ajenos por el nombre de su papá, su apellido, su situación y pues se ve en contraste el caso de otra niña que creció en una casa donde siempre pasaba gente, sus papás trabajaban doble turno, iba a la escuela pública, donde pues la calidad era muchísimo menor. Y pues también es eso, o sea, ok, sí, ambos tienen derecho a la educación, pero ¿por qué en las escuelas públicas pues los profesores enseñan como lo mínimo, o siempre están cansados, o no es la misma calidad de educación? Entonces buscar como esa calidad de vida, aunque ambos tengan derechos, buscar esa calidad de vida independientemente de su nivel socioeconómico, de su estatus, etcétera. Y pues se ve como esta niña crece y siempre tiene que trabajar para salir adelante en la vida, su trabajo, estudiando y al mismo tiempo cuidando de sus padres, mientras este otro chavo pues no hizo nada y al final, o sea, bueno, sí hizo, pero lo mínimo, el mínimo esfuerzo, y al final pues salió más adelante en la vida que ella, pues por la situación en la que creció y pues, ajá, sí, su privilegio. Pero pues la otra chava creció con méritos propios y salió adelante por su cuenta. Contestando a las preguntas detonantes de la actividad sincrónica, mi definición de derechos humanos son como los conceptos, libertades y cosas a las que tiene acceso, a las que debería tener acceso, porque malamente no siempre es cierto, no siempre es aplicado de manera correcta, a las que debería tener acceso cualquier ser humano independientemente de su raza, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, etc. 5 de los principales derechos humanos que llamaron mi atención fue, por ejemplo, primero el número 7, todos somos iguales ante la ley, que aunque yo creo que ya todos sabemos pues llama mi atención, porque sabemos que no es cierto, o bueno, hemos escuchado muchos casos y es sabido por todos que, por ejemplo, un político, alguien importante, estando en una situación de delito o que haya cometido un crimen o que se esté siendo acusado de algo, pues obviamente va a salir muchísimo más rápido que un mortal cualquiera, o incluso que una persona de escasos recursos o que esté siendo discriminado por su género, raza, etcétera. Pues para esas personas va a ser el proceso de investigación o van a ser juzgados con muchísima más severidad que una persona importante que tiene el poder adquisitivo para mover todo a su antojo. Y pues cuántos de esos escándalos o crímenes que estas personas cometen o se rumora que cometen pues son callados a la brevedad y pues no sufren las consecuencias. Otro derecho humano fue el número que me llamó la atención, fue el número 12. Toda persona acusada de delito tiene derecho a la presunción de su inocencia. También en los últimos años, ¿cuántas veces no hemos visto? O sea, me llama la atención porque hemos visto que estos derechos humanos pues son arrebatados de muchas personas. Por ejemplo, el caso del hombre de color en Estados Unidos, que los policías pensaron que se habían
que se había robado algo de una tienda y lo sofocaron hasta muerte sin darle la oportunidad de defender su inocencia, llevarlo ante un tribunal, de checar las cámaras o de hacerlo de una manera civilizada, o sea, simplemente porque ellos impusieron su autoridad y pensaron que estaban en lo correcto, pues no le dieron chance de defenderse. O pues sí, eso pasa en muchos lados, que la autoridad abusa de su poder sin arrebatando este derecho a la presunción de su inocencia. Pues no. El otro que llamó mi atención, el tercero, fue el número 14. Toda persona tiene derecho a circular libremente y escoger su residencia. Este verdaderamente llamó mi atención porque yo no sabía que este era un derecho humano. Pues, o sea, tiene sentido, pero con todos los rollos que hay de migración, que si cumples con los requisitos, que es un proceso súper minucioso para algunos países como obtener tu visa o cambiar de residencia, que porque te mueves, que presenta tus ingresos, y pues por lo mismo de que hay muchos, yo sé que a lo mejor no va el caso, pero pues como hay muchos mojados o gente que está en Estados Unidos de ilegales, así como en otros países, o sea, por lo mismo que es un proceso muy difícil y muchos lo hacen de manera ilegal, pues como que llamó mi atención de que todos tuvieran derecho a escoger su residencia, o sea, porque pues muchos pueden escoger su residencia, pero pues no sé, como que lleva un proceso, o sea, tú puedes decir que yo quiero esa residencia, pero pues a lo mejor el país opina lo contrario. Igual también tendrán sus razones o no sé, pero llamó mi atención porque no pensé que fuera algo tan fácil de hacer. El otro que llama mi atención fue el número 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. También llama mi atención porque, aunque sé que es obvio, pues vemos muchos casos en los que no se aplica. Por ejemplo, el primero que se me ocurrió fue en Corea del Norte o en países, no sé, por ejemplo, comunistas, o en el que el gobierno impone mucho su poder y su autoridad, que pues es así como de que no tienes como esa libertad de expresión o no puedes practicar otra religión porque va en contra de la ley en todos los países como este, de Arabia y por ahí, de los Emiratos, pues siento que como que todo es muy estricto y realmente no tienes la libertad de escoger tu religión, sobre todo pues las personas de ahí, a lo mejor de que si eres ajeno, pues chance y sí, no, la verdad desconozco, pero pues tampoco es fácil. O va en contra de la ley o del gobierno que tengan actualmente. Y el último que llamó mi atención fue el de nadie estará sometido a la esclavitud, que también es bastante obvio, pero llamó mi atención por la forma en la que está redactada y creo que es algo que mencioné en el video, o sea que la Acta de Derechos Humanos menciona como los derechos a favor, o sea que tienes derecho a la libertad, tienes derecho a todo lo que sí tienes derecho y también te protege en cuestión a lo que no te pueden hacer, o sea, lo que sí puedes hacer y todo lo que mereces, pero también lo que no te pueden hacer. Entonces, pues sí, también llama mi atención porque sabemos que hay muchos lugares, o sea, claramente ya no estamos, o sea, o bueno, hasta ahora no estamos en un punto tan crítico como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial o esclavitud a un nivel masivo, pero claro que existe en países, regiones, por ejemplo en Tailandia, donde los niños son sometidos a trabajos forzados y pues otros lugares, o como el nuevo concepto que estaba en China de los campos de concentración, y pues tristemente así está pasando. Bueno, en el cómic lo que yo veo principalmente, o sea, claro que hay muchos derechos, pero el que yo veo principal, no me acuerdo qué número es, pero hay uno que dice así como que todos tenemos derecho a una buena calidad de vida, o a la mejor calidad de vida. Pues sí, pero eso también depende de otros factores, que es como tu nivel de ingresos y eso cómo te posiciona en la sociedad. O sea, ambos tenían acceso a la educación, ambos tuvieron acceso, o sea, en el cómic el niño y la niña tenían derecho a la educación, ambos fueron a la escuela, pero claro, el niño privilegiado pues iba a una escuela privada, con maestros que le enseñaban cosas de calidad, y pues la otra niña iba a una escuela pública donde todo era un desastre, donde los maestros pues estaban súper cansados, no les enseñaban bien, los dos tuvieron derecho a la vivienda, a la propiedad, pues bueno, sus padres, pero pues uno estaba en un ambiente súper cuidado con todas las amenidades y pues la otra niña estaba como en un ambiente donde había mucha gente, se enfermaba muy seguido, pero pues ahí estaba su vivienda. Entonces es como resaltar ese derecho de que todos tienen acceso, todos tienen derecho a una buena calidad de vida. Pues sí, ambos tuvieron derecho
a la educación, al trabajo en su momento, etcétera, pero no con la misma calidad. Y por último, la última pregunta, pues si existen todos estos derechos, porque aún siguen habiendo pues gente que tiene hambre, que no tiene educación, que sigue en esclavitud, que sigue siendo abusada. Pues la verdad es una pregunta que no estoy capacitada para contestar y yo creo que ninguno de mis compañeros, pero pues creo que es por nuestra falta de empatía, porque aún sigue habiendo gobiernos que yo creo que es la principal fuente, porque pues al final ellos son los que imponen más que nada su poder que en un país, en una región, en una sociedad, y pues ante casos de abuso, de todo esto, pues ellos deberían ser los primeros en actuar, claro que también nosotros, pero pues ellos llevan una gran parte, ¿no? Entonces creo que en los lugares donde sigue habiendo más opresión, pues es por la falta de empatía de las personas, de querer demostrar su superioridad sobre otros, o sea, y eso va desde cuando se generó esta acta de la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras, o sea, siempre hay gente queriendo imponer como su superioridad, de creer que su religión, que su raza, que otra cosa es mejor que los demás y por eso pues oprimirlos porque ellos no son superiores y hacerlos sentir inferiores. Entonces pues yo creo que es eso y pues como comunidad pues claramente hay que involucrarnos más en organizaciones que fomenten los derechos humanos y que protejan a estas personas, que los ayuden a salir de esa situación de opresión. Claro que este es un trabajo en el que está involucrado mucho la ONU, pero pues también nosotros empezar practicando nuestra empatía hacia los demás desde nuestro entorno, por ejemplo, al ver situaciones de bullying o es un ejemplo, pues actuar y no quedarnos callados, entonces como todos ir poniendo nuestro granito de arena y trabajar dentro de nuestra comunidad para tratar de demoler esto que está pasando.